Seguimos conversando entonces con Jaime Mayor Oreja, eurodiputado del Partido Popular, partido que además es el Partido Popular de toda Europa, ¿no? De toda Europa, sí, No sí. solamente de España. Sí, sí. Es el grupo más importante en el Parlamento Europeo. Luego viene el Grupo Socialista, luego está el Partido de los Liberales, luego el Partido de los Verdes. Ya. Pero nuestro grupo es el más importante. Ahí está la canciller alemana Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, el Partido Popular de Mariano Rajoy, de José María Aznar, y somos primos hermanos del Partido Conservador Británico, que ha estado hasta hacía 4 meses o 6 meses ha estado en nuestro propio Grupo Popular Europeo. Ahora, usted mencionaba esta relación entre el esfuerzo y este equilibrio que tendría que haber entre el esfuerzo y el bienestar, al lado de los valores y de no vivir más allá de los propios medios. Bueno, frente a ese tema, Europa ha reaccionado de una manera opuesta a la que ha reaccionado Estados Unidos en esta para afrontar la crisis, ¿no? En Europa han optado por reducir los déficits fiscales, ajustar la economía, incluso reformar el propio estado de bienestar, aligerarlo, sí, reformas que van más allá del tema puramente fiscal. Y en cambio, y con resistencias, por supuesto, ¿no? En Estados Unidos, quizás por el hecho de que ellos emiten la moneda de referencia mundial, pues han optado por emitir para mantener la economía a flote, digamos, a aumentar el déficit, a aumentar la deuda. ¿Cómo explica esta diferencia o quién tiene la razón? Bueno, yo no criticaré lo que hacen los americanos, yo elogiaré lo que creo que en estos momentos estamos haciendo los europeos. Me parece que nosotros habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, como antes he dicho, gobiernos y familias. Y yo, cuando se producen esos desajustes, esos déficits, esas deudas públicas, sucede que la respuesta en la política es la misma que en mi casa, que es gastar menos. Aun cuando existe el riesgo de una recesión, de una deflación. Es que yo creo que hoy el producto tóxico principal que hoy tenemos es la deuda pública tan excesiva que hoy aprisiona a estos países. Entonces yo creo que incluso la gobernanza europea, es decir, hagámoslo juntos, atrevámonos a nivel europeo a hacer lo que a nivel nacional no nos atrevemos a hacer. Y a mí me parece que eso es un acierto. Y yo creo que son medidas duras. Ha cambiado la percepción. La Unión Europea era un faro y una guía de libertad. Era como un cierto paraíso de dictaduras, de derechas y de izquierdas. Pero ahora se ha convertido en el elemento que disciplina, que sanciona, que supervisa. Bueno, yo creo que es una necesidad ante la crisis. Y yo por eso no sé exactamente si acertarán o no los americanos. Creo que, en mi opinión, acertamos los europeos con estas políticas que estamos llevando a la práctica, porque además tienen también una lectura para muchas familias. Es decir, yo creo que lógico. Los gobiernos están para liderar, pero claro, para liderar desde la autenticidad. Tú lo que no puedes es pedir a una familia que viva un poco peor si tu gobierno no haces el esfuerzo para vivir de acuerdo con lo que te corresponde vivir, de acuerdo con las circunstancias de crisis en las que vivimos. El equilibrio usted mencionaba entre el esfuerzo y el bienestar. ¿Cómo explica estas movilizaciones de los jóvenes franceses, por ejemplo, contra una ley de jubilación que simplemente alarga el plazo de jubilación de 60 a 62 años? No es una reforma pues así abrumadoramente catastrófica, sobre todo considerando que la gente ahora vive hasta los 100 años. Pero es porque es la misma crisis, es una crisis de valores. Es decir, la crisis se manifestó primero en las entidades financieras y luego se ha manifestado en los gobiernos y ahora se está manifestando en dimensión social, en términos de conflicto. Pero al final es la misma crisis, es una crisis de valores. Estamos demasiado bien acostumbrados y por eso reaccionamos sin sentido en algunas ocasiones, incluso con violencia. La reacción de los jóvenes franceses ante simplemente 2 años de modificación de la edad de jubilación no tiene sentido, salvo que tú quieras protestar por protestar, salvo que tú realmente estés en una sociedad en la que te faltan valores para entender y comprender medidas de estas características, ¿no? Pero es la segunda parte de la crisis.
Lo único importante es que la crisis no degenere en tragedia, como sucedió en el año 29 con aquella crisis económica y financiera que vivimos en el mundo. Se reaccionó mal y la crisis degeneró en tragedia. Eso es lo que hace falta evitar. Es decir, lo que hace falta es que la crisis social, que es la segunda parte de la crisis económica y financiera, al final, en esas circunstancias, no demos más pasos que signifiquen otras tragedias. Hay un problema, de repente hay un deterioro en la calidad de la educación en Francia, ¿no? O un problema de, no sé exactamente cómo calificarlo, pero no debería ser tan difícil entender que si la población ha envejecido los jóvenes o las personas en edad de trabajar tienen que mantener digamos, a un segmento cada vez más grande de ancianos, y hay un momento en que eso no es sostenible. Entonces los propios jóvenes deberían saber que esa medida en realidad viene a aliviar la carga que ellos mismos tienen que soportar. Pero claro, este es un argumento un poco elaborado. Digamos, ya no hay capacidad de entender esas cosas. Bueno, sucede una cosa, en las etapas de crisis es muy difícil el liderazgo. Los liderazgos nunca surgen en las crisis. No hay líderes en la crisis. Suele haber líderes en la tragedia, menos eso ha sido la historia europea. El señor Adenauer o Winston Churchill o los fundadores de Europa, Monnet o Schuman, fueron líderes en la tragedia, no en la crisis. Nadie recuerda a los líderes en la crisis de los años 30 en Europa y en el mundo, ¿no? Entonces hay un problema, lógicamente, de que el político se convierte muchas veces en un esclavo de las encuestas de opinión. Y cuando tú dices algo que molesta a un determinado sector, no aceptan tu liderazgo. Tú eres político si tú eres un esclavo de las encuestas de opinión. Esa es una demostración de la crisis de valores en la vida pública, ¿no? Entonces, todo esto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que cada uno tiene que hacer las cosas mejor que nunca en estos periodos en los que vivimos. La crisis no produce liderazgos, pero sí lo que puede provocar es un sentido de responsabilidad en todos y cada uno de nosotros. Y porque siempre vemos en las crisis a las instituciones económicas y financieras como salvadoras, y realmente en épocas de convulsión como el que vivimos, otra vez hay que volver a comprender y entender que son las personas, con su manera de vivir, las familias, los elementos esenciales para afrontar esta nueva época. Por eso es un tema de fondo, muy de fondo. Muy de fondo, efectivamente. Supone de alguna manera revisar las bases culturales de la civilización occidental en estas últimas décadas. Bien, muchísimas gracias, Jaime Mayor Oreja, eurodiputado, diputado por el Partido Popular en el Parlamento Europeo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos a una pausa, regresamos.